Bien, damos inicio, ¿cierto?, a este nuevo seminario organizado por CECIT Chile. Buenas noches a todos los que se han conectado. Hoy, ¿cierto?, nos reunimos para el seminario, ¿cierto?, de Psicología Humanista, Aportes para la Sociedad Actual. Le damos la bienvenida a Camilo, ¿cierto?, Aguilera, quien, ¿cierto?, nos acompaña hoy, ¿cierto?, con este tema sobre el humanismo. Él es psicólogo con magíster en Política y Gobierno desde la UDEC. Cuenta con un diplomado en la terapia Gestalt, postítulo en Infancia y Adolescencia e Intervención en Contexto Jurídico. También cuenta con capacitación en terapia reparatoria del abuso sexual infantil, con abordaje integral de la violencia hacia la mujer y los niños y niñas. Docente también, además de la Universidad San Sebastián, en Concepción, en la Universidad también Santo Tomás, de Los Ángeles. Escritor también de educación emocional para jóvenes y adultos, divulgador, psicoeducador y creador de contenido, ¿cierto?, más conocido como en Instagram como Camilo Peregrino. Así que un gusto tenerte, Camilo, en CECIT, ¿cierto? Primera vez que haces una actividad con nosotros. Estamos honrados de tener tu presencia. Así que no te quito más tiempo para que puedas exponer sobre tu tema. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Sol. Un gusto también poder aquí coordinar esto con ustedes. Y también un saludo a todos los que están aquí como participantes. Hay harta gente, ¿eh? Yo veo harta, 150 personas. Y es harta gente. Bueno, este va a ser como un, un seminario, un webinar expositivo, ya más que nada. Y al final voy a dejar un espacio para que puedan hacer preguntas. Lo que sí, no creo que las pueda responder todas por algo obvio, que son mucha gente. Voy a elegir ahí y voy a responder unas 4 o 5 preguntas, dependiendo de nuestro tiempo. Y eh, la idea es que esta pequeña exposición dure unos 45 minutos, aprox, a 1 hora, más las preguntas. Y Se me había olvidado mencionar, perdón, Camilo, que al final de la exposición de las preguntas, también nuestra área de comunicaciones les entregará alguna información importante, igual relacionada a Camilo, y también sobre los certificados. Así que para que se quedan hasta el final, no te quito más espacio, Camilo. Adelante. Excelente. No hay problema, Sol. Y ya. Entonces, eso, buenas noches. Un gusto poder estar acá con ustedes. Me siento honrado de tanta gente que me quiere escuchar. Hoy día les voy a hablar un poquito sobre lo que es la psicología humanista y principalmente la psicología humanista vista desde la actualidad. Eh, parto, Voy a partir de lo básico, entendiendo que hay gente que acá quizás ni siquiera es psicólogo o psicóloga, entonces voy a partir desde lo básico, enseñando con palabras sencillas qué es la psicología humanista y cuáles son sus desafíos en la actualidad. Y, y también entendiendo que incluso hay psicólogos y psicólogas que en sus universidades no tuvieron el enfoque humanista. Entonces, hay algunas universidades que no lo pasaron en sus ramos. En la actualidad, al menos, he visto que casi todas las mallas en la actualidad sí ya lo tienen. Y creo que no sé cuál le podría faltar. Creo que una de las últimas que la ingresó el enfoque humanista fue la Andrés Bello. Pero todas las demás deberían tener ahí un ramito o algo que hable sobre psicología humanista. Entonces, mi intención acá es poder enseñarles un poco qué es esto de la psicología humanista. Voy a intentar compartirles pantalla. Voy a ver aquí si me funciona. Y ustedes me dicen si funciona o no. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ya, excelente. Entonces, aquí tengo mi pantalla compartida y tengo una pequeña presentación. Mientras les voy conversando, vamos viendo esta presentación. Bueno, psicología humanista, aportes para la sociedad actual.
se llama este webinar, y principalmente les voy a hablar sobre qué es la psicología humanista. Como todos o casi todos deben saber, la psicología se divide en enfoques, hay distintos enfoques. CESIS generalmente trabaja desde el enfoque sistémico, que es uno de los pilares también de la psicología. Está otros enfoques como el psicoanálisis, están otros enfoques como el cognitivo-conductual, y está este enfoque que también se llama humanismo. Es como un arbolito que se van ramificando muchas veces los enfoques, y desde el humanismo nacen otros enfoques, y así desde el sistémico también nacen otros enfoques dentro del enfoque sistémico, etc. La psicología humanista nace más o menos en los años, o sea, formalmente nace en los años 60, pero se fue gestando desde los años 1920, 1930 aprox, y surge desde una diferenciación, una crítica y también un contexto que estaba ocurriendo entre los años 30 y 60, y se quería diferenciar de lo que era también el conductismo y el psicoanálisis de ese entonces. La psicología humanista generalmente se le llama la tercera fuerza, porque habían estas dos grandes fuerzas en la psicología, que era el humanismo y el conductismo. Eso era todo lo que existía en ese entonces, y después nació la psicología humanista. Hoy en día hay una multiplicidad de enfoques, y generalmente los psicólogos trabajan más desde como ocupando uno u otro enfoque. Ok, entonces, siguiendo con eso, ¿a qué se le llama psicología humanista? Es una psicología que es influenciada por una filosofía existencial, ¿ya? Que aquí, para que entendamos, la filosofía es la madre de todas las ciencias, por así decirlo. Todas las ciencias surgen de lo que es la filosofía, que es el saber del pensar, del cómo yo pienso la realidad, cómo yo me sitúo en la realidad. Y la psicología, la filosofía tiene también su rama, que es la filosofía existencial, que empieza a surgir como a mediados de 1800, pero toma más fuerza ya en los años 1900. Ahí la filosofía existencial, con filósofos que ustedes puedan conocer como Sartre, filósofos como Camus, Kierkegaard, por otro lado también, son lo que nosotros llamamos filósofos existencialistas. Y nace también desde una crítica o diferenciación desde del conductismo y el psicoanálisis, que el conductismo en este caso es un enfoque que nace desde el método científico y trata de seguir el método científico, y el psicoanálisis nace más desde la teoría psicoanalítica, que es una teoría que crea Sigmund Freud y compañía, por medio de la terapia conversacional, por medio de ir como escuchando personas y haciendo como una hipótesis sobre lo que les puede estar pasando. La psicología humanista se basa en el enfoque fenomenológico. ¿Qué es esto? El enfoque fenomenológico nace como una herramienta, nace desde la filosofía igual, de un filósofo que se llama Husserl, que fue también maestro de Heidegger, y Husserl crea la fenomenología como un método para conocer la realidad. Quería hacer un método similar al método científico, pero que abarcara otro tipo de cosas que la ciencia no podía abarcar. Entonces, oh, ahí el micrófono, eso. Tú sueltas atenta a eso, ok. Muchas gracias. Bueno, yo soy súper como que tengo mucho déficit atencional, así que suena algo, mi perro ladra y yo me pierdo totalmente. Pero ya, estábamos en esto del enfoque fenomenológico, y que Husserl lo había creado,
y que este enfoque quería ser más que nada como una competencia al método científico, quería abarcar más cosas, no pudo destronar al método científico, no pudo destronarlo porque el método científico nos ha ayudado a muchos avances, pero sí la fenomenología aporta a la ciencia, viendo otros factores que el método científico le cuesta abarcar. Y ahí generalmente los análisis cualitativos, de cuando uno hace su tesis y tiene que elegir cualitativo o cuantitativo, lo cualitativo generalmente se basa en lo fenomenológico, en el estudio de los fenómenos, de las experiencias. Es una alternativa distinta a lo empírico, que significa, lo empírico son los experimentos, y el método científico. El humanismo busca estudiar la experiencia, no desde lo empírico, porque lo empírico lo ve muy reduccionista, como que lo empírico busca tener todos los factores muy controlados y la vida real es que nunca es así. Eh, entonces, este enfoque lo que más busca es cómo yo puedo estudiar una conducta, cómo yo puedo buscar una solución desde la experiencia misma, no necesariamente creando una causa, una causa-efecto, como lo hace el método científico. Que, como entendemos, el método científico hace hipótesis y trata de buscar una correlación o busca causas, mientras que lo fenomenológico busca más que nada describir y encontrar más allá como una comprensión, más que una explicación. Les voy a hablar un poquito aquí de los principios del humanismo, para que estos principios los saqué de un librito que se llama Cielo Azulado, que lo hizo Mauricio Cerda, en conjunto con, aquí lo pueden ver, Cielo Azulado. Y este librito es bastante bueno, que es de psicología transpersonal. Su introducción habla de psicología humanista y hace como una definición bastante buena de lo que es el humanismo. Y aquí podemos ver algunos principios, que son primero los principios filosóficos, en donde el humanismo lo que busca no es entregar teorías. El humanismo no, los psicólogos humanistas no crean teorías. O sea, sí crean, pero no es lo más importante. No te define como humanista el hacer una teoría humanista, sino que lo que importa más que nada es que hay un consenso de que nos regimos en estos principios que les voy a mostrar ahora. Eso es lo que te hace un psicólogo humanista, como el consenso de regirte con esta actitud, con estos principios, más allá de tu actividad teórica, por así decirlo. Y los primeros principios que le podemos mostrar es que el ser humano posee dignidad y valor. El principio filosófico fundamental es que el ser humano es responsable y libre, que tiene dignidad, que tiene valor, y todo esto se lo va entregando lo que es la filosofía existencial, que esta filosofía busca como eh, devolvernos a nosotros, a las personas, la libertad y la responsabilidad de crearnos a nosotros mismos. Nosotros creamos nuestra existencia. Esa es como una de las bases de la filosofía existencial, que nosotros nos construimos a nosotros mismos, nosotros creamos nuestra existencia y que no hay una esencia detrás de nosotros que nos está creando. No, la esencia la construimos nosotros. Eso habla un poco lo que es lo filosófico de este enfoque. Y como nosotros nos creamos, somos una pizarra en blanco. Somos una pizarra que nos vamos creando, construyendo en nuestro contexto, con las influencias que tenemos. Entonces nuestra naturaleza es neutra o bien positiva, porque mientras nos vamos construyendo, vamos también buscando una forma para sobrevivir, para desarrollarnos de forma adecuada, construir comunidad.
pero nunca negativa. En ningún caso la naturaleza humana está hecha para la destrucción o autodestruirse o el daño, sino como que está hecha para cumplir su cometido natural, y este cometido natural es positivo. Sé que estoy hablándolo de una forma como bastante abstracta. Todo esto que les estoy contando es algo que lo hablan filósofos como Sartre, por un lado, que habla de que la existencia precede a la esencia y no al revés. Entonces, como nosotros existimos, nosotros nos construimos, no tenemos naturaleza, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de construir lo que somos. Heidegger también habla de lo mismo, y, y todos estos filósofos van creando, por así decirlo, este enfoque que nos va llevando a ver al ser humano de esta manera tan particular. Los principios psicológicos, no estoy poniendo todos los principios con el fin de no ser tan, no llenarlos porque son hartos y es poquito el tiempo. Por eso voy hablando, los resumí un poquito de los que salen en el libro. Y de los principios psicológicos tenemos una tendencia hacia la autorrealización, que algunos podrán quizás en su estudio haber leído sobre Maslow y su teoría de la autorrealización con su pirámide, pero más allá de la pirámide, Maslow después él mismo dijo que la pirámide no tenía tanto, no era tan así su teoría. Al final de sus estudios se dio cuenta que tenía varios errores con esta idea de que la autorrealización era jerárquica, pero sí el ser humano busca autorrealizarse. Rogers también habla de lo mismo, de autoactualizarse, la terapia Gestalt también. Generalmente todos los enfoques en la psicología humanista hablan de la autorrealización, autoactualización, como el satisfacer tus propias necesidades, el aprender a satisfacer tus necesidades corporales, emocionales, cognitivas, sociales, etc. Y entonces, esto quiere decir, en palabras sencillas, que el ser humano, si yo tengo sed, de forma como natural voy a buscar el agua. Si yo tengo sueño, de forma natural voy a buscar descansar y dormir. Si yo me siento solo, de forma natural voy a buscar compañía. O sea, hay una tendencia a satisfacer nuestras necesidades. Quizás como desde la terapia sistémica lo veríamos como una cosa de que el sistema se autorregula. Nosotros lo vemos como que el organismo se autorregula, la persona se autorregula. Segundo principio, el ser humano construye proyectos de vida y son subjetivos. O sea, el ser humano construye su propio sentido de vida y estos sentidos les llama proyectos. Heidegger habla de cómo el ser humano construye proyectos en sí mismo y que todo en la vida del ser humano son proyectos, proyectos, proyectos. El estar acá es un proyecto, el, el tener un vínculo de pareja es un proyecto, entrar a un trabajo es un proyecto. Todo le damos un sentido que lo construimos personalmente, este sentido. Por eso es subjetivo, porque no todos tenemos los mismos proyectos. No todos tenemos el mismo proyecto que compartimos de forma absoluta. Por ejemplo, ya sé, quizás si yo les pregunto aquí cuántos son evangélicos, católicos, etcétera, van a aparecer que más de uno va a ser. Eso no significa que ustedes compartan el mismo proyecto de religión. Cada persona tiene una construcción distinta de lo que es para ella la religión, por darles un ejemplo. Para ti, aunque seas católico, con tu compañero de al lado, tu forma de ver a Dios, el sentido que le das a Dios es distinto. Y eso lo construiste tú mismo por medio de tus experiencias, de tu crianza, de tu cultura, etc.
Eso es uno de los segundo principios psicológicos de la psicología humanista. Y un tercer principio es el ser humano es creativo. ¿Qué significa esto? Que se asocia a los dos anteriores, en donde construimos cosas, construimos proyectos y buscamos realizarnos con ellos. Haciendo eso, vamos creando cosas nuevas. Y la creación nace del mezclar, del sumar, del ir como fusionando experiencias que hemos tenido, compartiendo experiencias con otros, vamos creando algo nuevo. La creatividad no es sacar algo de cero, sino que es para el humanismo el tomar de una cosa o de otra cosa, de distintas experiencias, hacer algo nuevo, una mezcla, una visión distinta de algo que estaba ahí, que es nuestra percepción. Entonces, para ir resumiendo hasta ahora lo que he ido hablando, para los que han llegado hasta por acá, estoy hablando de psicología humanista, vimos los principios filosóficos, principios psicológicos de la psicología humanista, y ahora pasamos a los principios epistemológicos. ¿Qué significa esto? Como un poco ¿qué es lo que estudia la psicología humanista? ¿En dónde se enfoca? ¿O cómo se estudia? Más que qué, el cómo. Y aquí tenemos la palabra holismo, que no quiero que crean que esta palabra holista se ocupa mucho como terapias holistas y se asocian a espirituales o terapias alternativas. No tiene que ver con eso, este holismo. El holismo acá tiene que ver con que es integrativa con distintos como visiones de mundo. O sea, el holismo tiene que ver con que integra la biología del ser humano, integra su contexto social, integra sus emociones, integra también, por ejemplo, cosas tan puntuales como la temperatura, la hora. O sea, es muy integradora de todos los factores que están ocurriendo en un momento presente. Trata de tener presente todos los factores que pueden estar influyendo a una experiencia puntual. A eso se refiere con holismo, como que trata de abarcar distintos factores desde distintos enfoques lo más posible. Como les doy un ejemplo con los pacientes, cuando un paciente me habla sobre que tiene un problema en el trabajo, yo intento entender cómo es su dinámica en el trabajo y cómo lo vive, cómo es su jefe, cómo son sus colegas. Trato de integrar cómo es su experiencia social para yo poder sacar también una conclusión de cuál es la experiencia que está teniendo esta persona. A eso se refiere con holismo en este aspecto. Es un estudio desde lo integrador de toda la experiencia, lo más posible. Y aquí, segundo principio es, el objeto de estudio es la experiencia. Como sé que es bastante abstracto hablar de experiencia, pero ¿qué es la experiencia? Porque en el conductismo es la conducta. Eso ya es mucho más así como claro, como certero, esta conducta. Pero aquí es la experiencia. Y ahí hay una diferencia muy importante, que la experiencia es integradora, es abstracta, integra un montón de cositas. Y eso es importante tenerlo consciente, que la experiencia va más allá de solamente algo puntual. Y ahí hay uno de los autores que habla harto de experiencia, es Eugene Gendlin. No sé si alguno lo conoce, que es el creador de la terapia del focusing. Y él justamente creó la terapia experiencial. Y él habla un poco de qué es la experiencia, cómo se construye. Es una forma distinta de ver también como por así decirlo, la vida. Y tercer principio epistemológico, comprender por sobre explicar. Aquí los psicólogos humanistas somos
como estamos obsesionados con el cómo. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo se siente? Te voy a dar un ejemplo como puntual. Que si llega una persona que tuvo un problema, falleció un ser querido, eh, y yo llega a terapia, mi enfoque va a ser entender la experiencia de esta persona, de cómo es esta vivencia del fallecimiento de un ser querido, cómo le cambia la vida, su vida social, su vida afectiva, su vida rutinaria. Trato de integrar distintas cosas. Y tercero, ahí trato de ver cómo lo vive, en dónde siente esta persona, cómo vive este fallecimiento, le da angustia, le da pena, le da miedo y en qué parte del cuerpo. No me interesa el por qué, no me interesa tanto el por qué esta persona tiene crisis de pánico después que falleció este ser querido. No me interesa buscar una causa, me interesa buscar lo que es la explicación de su experiencia. O sea, perdón, la descripción de su experiencia. Y desde ahí, en el cómo, la persona cuando va viendo más o menos qué le va pasando, aparece la tendencia natural de que hablamos al principio, estos principios filosóficos, que aparece esta tendencia natural a la autorrealización, a buscar lo que le hace mejor. Entonces, es un enfoque bastante distinto al enfoque del reparar. Aquí nos vemos como la persona como que haya que repararla y buscarle el, la patología en sí mismo. Nos diferenciamos mucho del método médico. El método médico se basa más en el método científico. Se busca el qué, cuál es la causa. Ahí sí se busca mucho la causa. Aquí tratamos de entender la experiencia, el cómo. Cómo, qué dinámicas están pasando acá que tiene esta persona con algún malestar emocional. Y por último tenemos estos principios metodológicos que se basa principalmente ahí en la metodología cualitativa, como les dije al principio, en lo fenomenológico, descripciones, múltiples factores, eh, preferencia por temas molares o relevantes, que significa que sea algo molar, que le preocupa temas como que son atingentes al ser humano en la actualidad, como la felicidad, como eh, eres feliz o no eres feliz. Le preocupa, por ejemplo, los temas también de cómo viven distintos cambios políticos, cambios económicos, temas molares como el duelo, ¿cachai? Como la pérdida, como la muerte. Eh, Temas que son multifactoriales, que son constructos bastante grandes, y no se va a los temas tan pequeños como que se van a veces otros enfoques, como como podríamos ver en alguna tesis, que generalmente vemos como el impacto del bienestar subjetivo según la escala de revisada de no sé cuánto en tal país y en tal eh, muestra específica de mujeres con cáncer de mama entre 20 y 25 años. Eso es un tema bastante específico, es un tema muy específico. La psicología humanista generalmente se abarca temas molares, grandes, temas como que no se ven tan como desde lo científico, por así decirlo, desde el método científico. Creo que diferenciamos ciencia de método científico, que son algo diferente. Y por último tenemos ahí estudios ideográficos por sobre los nomotéticos. Eso tiene que ver también con algo similar a lo anterior, que son estudios que buscan comprender una experiencia en el presente, una experiencia única, como tratar de comprender lo más posible una experiencia única. Y los estudios nomotéticos tienen que ver con buscar leyes generales, universales, como leyes puntuales. Entonces, el humanista busca más comprender cosas en el presente, específicas, y no buscar leyes absolutas o generales.
que tiene bastante sentido con los que le hablaba con los principios filosóficos, que sus principios filosóficos, cada ser humano se construye a sí mismo, la existencia precede a la esencia, entonces para nosotros no existe la verdad absoluta, no está, no, todo es una construcción, eh, todo nuestra percepción es una construcción que la hacemos nosotros. O sea, igual me corrijo, no es que no exista la verdad absoluta, sino que para el ser humano, que es tan parcial, que es tan, tiene sus sentidos que son tan específicos y parciales para conocer la realidad, el ser humano es imposible que pueda abarcar la verdad absoluta. El ser humano conoce la verdad desde su propio organismo, y su organismo no es absoluto, no es divino, no es infinito, sino que está en un contexto, está en un tiempo-espacio e incluso sus sentidos están bastante limitados. Por eso hablamos de que el ser humano no es posible para el ser humano abarcar la verdad absoluta, la esencia, por así decirlo. Ahí tenemos los principios. Y me entrega la psicología humanista. ¿Qué me puede entregar la psicología humanista a mí como persona que quizás quiero dedicarme a ella, aprender de ella, o también me quiero atender con un psicólogo humanista? El psicólogo humanista o la psicología humanista se enfoca en el bienestar de la persona. Se enfoca especialmente en la persona y que esta persona se sienta autorrealizada, se sienta plena, se sienta bien, por así decirlo, como en una palabra sencilla. No nos importa que la persona se adapte o no se adapte a nuestra técnica o a nuestra teoría que tenemos detrás, sino que nuestro enfoque es que funcione sin angustia, funcione sin malestar emocional y que pueda también vivir de una forma más plena lo que es su presente. Así de abstracto es el fin, es el bienestar. Lo importante no es la teoría, es el bienestar en sí mismo, como puse ahí. Entonces, claro, esto es algo que la psicología humanista criticaba del psicoanálisis y del conductismo en los tiempos antiguos, que el psicoanálisis por un lado se enfocaba, su fin era su teoría psicoanalítica, o sea que la teoría psicoanalítica estuviera en lo correcto con respecto al ser humano, que el ser humano se adaptara o que encajara en esta teoría psicoanalítica. Y eso ya para el humanista era como que no le hacía mucho sentido, o sea, si el ser humano no encaja en la teoría psicoanalítica, entonces hay que crear otra teoría para explicar que por qué este ser humano funciona así. Al final el fin se está convirtiendo en crear teorías, no en el bienestar. Y eso es una de las críticas que le hacía en ese entonces. Hoy en día es distinto, para que también tengamos claro que no es una crítica al psicoanálisis actual, ni tampoco al cognitivismo actual. El conductismo, por otro lado, también tenía esta cosa bastante reduccionista de que todo lo quería explicar por medio del método científico y se perdía mucho del ser humano. Se perdía también cosas como sus intenciones, motivaciones, su contexto. Todo se reducía a una causa-efecto. Entonces, de nuevo ahí nos enfocamos en el bienestar. Nos interesa lo que le da bienestar, no nuestra teoría. Y claro, hoy en día el psicoanálisis y el conductismo han ido cambiando. En el conductismo se ha ido transformando el cognitivo conductual, y el cognitivo conductual en la actualidad estamos hablando de terapias de tercera generación o terapias contextuales, y que justamente, ¿qué es lo que agregan? Es el contexto. Es lo que la psicología humanista estaba haciendo desde los años 1950. Es agregar el contexto, agregar las vivencias, los múltiples factores, y eso también es algo que no transamos desde el humanismo. La experiencia, que es multifactorial y holista. Diferencias con otros enfoques,
va más allá de lo reactivo o determinista. En ese entonces, como les decía, era todo determinista, todo se veía desde una teoría. La conducta humana es proactiva e intencional, no reactiva ni determinista, sino que hay un sentido detrás de lo que hago. Hay una construcción que me hice yo detrás de esto que estoy viviendo. Y es intencional por este sentido, obviamente, que les decía. No busca enseñar a cómo vivir, ni tampoco busca una verdad absoluta que seguir, sino que aquí los psicólogos humanistas somos reacios a hacer juicios, reacios a decir, hace esto otro. Muchas pacientes lo primero que hacen es pedir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Termino o no termino con mi pareja? ¿Me voy o no me voy del trabajo? En ningún motivo nosotros damos ese tipo de soluciones o decisiones. No tenemos una respuesta para eso, sino que la respuesta es que la persona se conozca más a sí misma y que al verse más a sí misma pueda detectar qué es lo que le hace bien a ella, que ella misma pueda detectar qué necesita. Por eso hablamos de libertad y responsabilidad, que el psicólogo humanista asume que el ser humano es libre para decidir. Sí, aquí es verdad que hay seres humanos que están bastante predispuestos con algunas cosas, como una vida de pobreza o crianza o drogas o múltiples cosas que le pudieron haber pasado, pero una predisposición nunca es una determinación. Es distinto estar predispuesto a estar determinado. O sea, siempre hay una, una, una elección que podemos hacer. Y el psicólogo humanista intenta hacerte ver en dónde puedes hacer elecciones, en dónde puedes tú tomar decisiones sobre lo que hacer con tu vida. Y al darnos cuenta que somos libres, que podemos elegir, que podemos decidir, eso nos lleva al tiro a darnos cuenta que somos responsables. O sea, porque nosotros tenemos la capacidad para decidir y elegir. Y si tú me pides que yo elija por ti, tú estás tomando la decisión de pedirme que yo elija por ti. O sea, es imposible como no elegir. El no elegir también es una elección. El evitar la elección también es una elección en sí misma. Entonces, el psicólogo humanista intenta como dilucidar eso, nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Aquí también quiero hacer una diferencia con la psicología transpersonal. Les hablé un poco del cognitivismo, conductismo, psicoanálisis más antiguo. Yo ahora les hablo de lo transpersonal, que es algo más nuevo. La psicología humanista no es lo mismo que la psicología transpersonal. Muchas personas tienen este como prejuicio de que somos todos hippies los humanistas, que estamos todo el día fumando marihuana, o que nos vestimos así como con ropa hipiantas, no sé, el pelo largo, no sé. Y no somos alternativos, por así decirlo, no somos de terapias alternativas, ni no tiene nada que ver con eso. Las terapias alternativas que se basan en lo espiritual nacen más desde la psicología transpersonal o ya derechamente desde las terapias alternativas que no son psicología. ¿Cuál es la diferencia acá? Que la psicología humanista se ocupa de cómo el ser humano realiza su existencia, realiza o la construye. Como les decía con Sartre, nuestro aquí como nuestra base es que la existencia es antes que la esencia. Nosotros construimos nuestras verdades. Mientras que la psicología transpersonal supone que hay una esencia detrás, como que hay algo trascendente. Por eso transpersonal, que va más allá de la persona. Entonces ya está hablando de esencia, de que hay una esencia detrás, una energía, una vibra, una creencia, algo
que le da sentido al bienestar humano. Y eso no lo comparte la psicología humanista, es como cambiarle la base entera, de que es la esencia ahí precede a la existencia, ahí me equivoqué. La esencia precede a la existencia, no es la esencia precede a la esencia. Es desde otro enfoque lo transpersonal. Sí, la psicología transpersonal nace de la psicología humanista, eh, ya que los psicólogos humanistas estaban muy motivados buscando nuevas formas de poder como vivir experiencias, de ver cómo el ser humano le hace sentido estas nuevas experiencias, y que muchos de estos psicólogos terminaron yéndose a este lado más espiritual, como le pasó a Claudio Naranjo, como que él partió siendo bastante humanista primero, así como psicólogo, incluso estudiaba más cosas que tenían que ver más con el método científico, después se fue a la Gestalt. Claudio Naranjo ahí se formó con Perros, el fundador de la Gestalt, y después ya Naranjo empezó a crear su propio enfoque o su propia visión de lo que es la psicología o el bienestar humano, y empezó a meter lo que era lo transpersonal. Y ahí se metió harto con el tema del enneagrama, por ejemplo, que lo ocupa harto. Y eso es transpersonal. Esas son un poco las diferencias de qué puedes encontrar en el humanismo y qué no encuentras. Y la patología es todo lo que nos quite nuestra autenticidad y conciencia. O sea, hablábamos de cómo la base es ser libre, responsable, conocernos, vivir nuestras experiencias, hacerlas conscientes, y lo patológico sería todo lo que nos limita a darnos cuenta de lo que nos está pasando en el momento presente. Y aquí los autores humanistas generalmente ocupan este tipo de palabras, con pérdida de contacto con la realidad, pérdida de contacto con las emociones, con las sensaciones corporales, pérdida de contacto con lo que pienso incluso. A veces ni siquiera soy consciente de cómo estoy todo el día autoagrediéndome. No, estoy en modo automático, soy como una máquina. Incongruencias, como de incongruencia es, por ejemplo, la forma que ocupa Rogers de decir cómo yo puedo estar haciendo algo que no me hace sentido, que no me, por ejemplo, estoy acá en este seminario, en este webinar, pero lo único que quiero es estar durmiendo. Ahí como que hay una incongruencia con lo que quiero y con lo que estoy haciendo. Entonces, y también está el concepto de neurosis, que es un concepto psicoanalítico que ocupa también la terapia Gestalt, más que nada, que la terapia Gestalt nace del psicoanálisis, y, y ahí hablamos un poco de cómo la neurosis aparece cuando mecanismos de defensa que, que, que utilizamos para no ver lo que nos está pasando, no poder hacer consciente algunas necesidades. Y uno de los más como conocidos es como el trauma, como muchas veces vivimos un trauma en nuestra infancia, y este trauma lo reprimimos de alguna manera. Por ejemplo, una persona quizás que vivió un abuso de parte de una persona hombre, después cuando es grande evade los hombres, como que proyecta amenaza en todos los hombres. Ahí el mecanismo de defensa es la proyección, como proyecto como mi miedo a todos los hombres, y tengo que evadir para estar yo tranquilo o tranquila. Y esos son mecanismos neuróticos, todo lo que nos hace evadir la experiencia emocional, corporal, etcétera. Consecuencias de la neurosis en nuestra sociedad actual. ¿Por qué la psicología humanista es tan importante en la actualidad, según yo? Eh, Porque nos ayuda mucho a explorar esto del cómo nos vemos, de si nos valoramos o no nos valoramos, cómo nos valoramos, y esto tiene que ver con la autoestima. También nos ayuda a entender un poco cómo establecer límites,
cómo, hasta dónde llego yo, hasta dónde llega el otro, qué es mío, qué es del otro. También nos ayuda mucho con el tema de las relaciones de pareja, relaciones afectivas en general. También nos ayuda a trabajar somatizaciones, desconexión con lo corporal, cuando perdemos contacto con nuestro cuerpo y podemos estar, por ejemplo, todo el día trabajando y no nos damos cuenta que queríamos ir al baño hasta el final. Y mucha gente se termina a veces creando problemas en su vejiga por eso, problemas crónicos. Partes con una somatización y después se convierte en algo crónico. Problemas gástricos, migrañas, todo eso es somatización. Estrés. Educación emocional nos ayuda mucho, como cómo conocer nuestras emociones, cómo se sienten las emociones, en dónde las siento, cómo las gestiono, qué hago cuando siento pena o angustia, qué es lo que me haría mejor en ese momento. Nos ayuda mucho a lo que es el reconocimiento emocional y todo eso también, poner límites, reconocer mis emociones, nos ayuda con la responsabilidad afectiva, como hacernos cargo efectivamente de lo nuestro y hasta dónde podemos y queremos dar, o hasta dónde podemos y queremos soportar. Nos ayuda con la ansiedad, que la ansiedad tiene que ver mucho con la angustia. Eh, la angustia tiene que ver con esto de reprimir, 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 estar evadiendo, 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 y nos ayuda mucho este tipo de enfoque para reconocer nuestra angustia, aceptarla, buscar lo que necesitamos. También puse acá, nos ayuda con el tema del aislamiento, como aprender a comunicarnos mejor, a conectar mejor. Y también una de las cosas que más yo le agradezco a la psicología humanista, incluso yo como paciente, cuando tuve mi terapeuta humanista, es que me sentía en un espacio muy de confianza, que se me permitía ser yo. Como no hay una teoría detrás, que no tengo que encajar en una teoría, sino que lo importante es mi experiencia, no hay juicio. No hay juicio de que estoy bien o estoy mal con lo que hago, sino que todo es exploración de lo que me está ocurriendo. Así que yo creo que esos son uno de, de las cosas que puede abarcar esta psicología humanista y que son bastante atingentes a nuestra actualidad. Yo creo que muy atingente en lo que es nuestro bienestar social. Psicología humanista aporta, ya hablando un poquito más de como en la práctica, nos puede aportar mucho con principalmente la actitud del psicólogo humanista. El psicólogo humanista eh, practica una actitud frente a la experiencia del otro, frente a la terapia, y esta actitud ayuda a la persona, por ejemplo, en tipos de consejerías, el counseling, que se le dice en inglés, que justamente nació de la terapia de Carl Rogers, que nos ayuda mucho a conocer más lo que necesitamos, lo que queremos, nos ayuda a conectar con actividades. Incluso la psicología humanista en la actualidad ha explorado harto lo corporal, por ejemplo, el psicodrama, terapias corporales, de empezar a conectarla con la emoción desde lo corporal. Eh, También puedes conectar también desde lo conversacional, no necesariamente desde lo corporal, pero es interesante cómo también ha ido eh, agregando al cuerpo en la terapia. Nos ayuda a reforzar nuestra autonomía. Por ejemplo, autonomía me refiero a que yo me hago responsable de mis necesidades, pero no es autosuficiencia, ¿ya? Yo necesito de mi ambiente, necesito de los otros, pero yo soy responsable de pedir el cómo, el cuándo, en dónde pido. Eso es mi responsabilidad, de cómo pido, en dónde, en qué momento es mejor. La persona autónoma reconoce que necesita de su ambiente, de los otros, mientras que el autosuficiente cree que todo lo puede hacer por sí mismo.
Y eso es antinatural para nosotros los humanistas. Nadie se vale por sí mismo. Las emociones muchas veces nos piden que ayuda de los otros. La tristeza, por ejemplo, es una emoción que está principalmente asociada a la pedir ayuda. O sea, cuando vemos un niño llorando, es que ese niño está pidiendo ayuda y nos nace ir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cachai? La tristeza es una emoción que es para sobrevivir, para pedir ayuda. Y si la reprimimos, entonces no vamos encontrando lo que necesitamos. Y por último, nos aporta desde el expandir nuestra conciencia. Y aquí, expandir conciencia tiene que ver con hacernos conscientes de qué necesitamos, qué estamos sintiendo. Por ejemplo, una persona que ya hace más consciente sus necesidades, eh, está mucho más clara de lo que siente, hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, yo me doy cuenta apenas me estoy poniendo tenso, que ya me doy cuenta, por ejemplo, cuando me empieza a tensar la frente. Antes, antes de la terapia, yo me daba cuenta que estaba tenso cuando ya tenía la migraña. Ahora, apenas siento la tensión, me pregunto, oye, ¿qué me está pasando? ¿Qué me tensa? ¿Qué necesito ahora? Y desactivo todo el otro cronicidad de migraña a futuro. Entonces, nos ayuda bastante a expandir nuestra conciencia de nuestras necesidades. Yo creo que son cosas bastante importantes las que podemos lograr desde este enfoque. Y bueno, aquí les dejo algunos de los exponentes en los que son los más como conocidos. Está ahí Rogers, Peirce, Gundry, Maslow, Viktor Frankl. Son como de los principales fundadores. Como les dije, la psicología humanista hoy en día ha estado explorando más temas como corporales, psicodramas, terapias corporales, y, y se basa bastante en esto, de la experiencia, de aprender a trabajar desde y con la experiencia de la persona. Así que eso les puedo decir como un resumen de lo que es esta psicología, así como un resumen de todo lo que yo paso en el semestre en clase, se lo dejé en estos 50 minutos. Así que muchas gracias por escucharme y bueno, ahí no sé cómo lo haremos con el tema de las preguntas. Bien, yo creo que, muchas gracias Camilo, Gra- que le vayan levantando la mano unas 5 personas y ahí tú ves a quién les puede responder. Ya, vale. Ya, ahí está Lady. Hola, buenas noches. Les saluda Lady desde Perú, Lima, Perú, aunque soy venezolana. Bueno, muchas gracias por la ponencia, fue muy enriquecedora. Yo estoy muy interesada en este enfoque, ya casi voy a terminar psicología. Y bueno, me he encontrado en un cierto dilema respecto a en qué modelo terapéutico formarme, porque en internet, en los eventos académicos, se evidencia que hay un auge, está muy presente, las terapias basadas en evidencia, y en estas terapias basadas en evidencia son principalmente del enfoque cognitivo y conductual. Entonces, pero me gusta y simpatizo mucho con este enfoque. Entonces me pregunto, de los modelos terapéuticos del enfoque humanista, ¿cuáles tienen más evidencia? Y de estos estoy especialmente interesada en la logoterapia y análisis existencial, pero también me gusta la Gestalt. Yeah. Esa es una pregunta. La otra es,
cuáles son los autores, los principales autores que se han centrado en la terapia corporal, considerando que, bueno, mi tesis está relacionada a este tema con una variable que actualmente está siendo estudiada a nivel internacional que se llama conciencia interoceptiva. Gracias. Ya, mira, te voy a responder la primera, que creo que es la más como que está en para darle también espacio a los demás. Y ahí, en el tema de lo basado en la evidencia, como vimos acá, la terapia humanista se enfoca en lo cualitativo. Entonces, y desde el enfoque fenomenológico, estudia la experiencia. Entonces, por eso es muy complicado hablar de basado en la evidencia, porque las terapias basadas en la evidencia, para que sean basadas en la evidencia, tienen que lograr pasar por el método científico. ¿Y qué significa esto? Que para que se pasen por el método científico tiene que ser una terapia muy como estereotipada, como que tenga sus pasos específicos, tenga sus etapas específicas, para que pueda ser replicada y se puedan sacar después como, se puedan sacar, por así decirlo, eh, conclusiones de que, mira, con esta terapia, con estos pasos en específicos, ocurre esto. A nos lleva a B. En la terapia humanista eso es imposible, porque la terapia humanista no tiene pasos específicos. La terapia humanista tiene que ver más con una actitud y con técnicas que se basan en esta actitud fenomenológica. Entonces, no podemos replicar sesiones o metodologías. Cada sesión, cada metodología es única. Por ende, no podemos hacer una terapia específica basada en la evidencia, por así decirlo. Lo que sí hay, y es algo que trabajó Rogers y han trabajado también otros psicólogos, es ver si estas terapias que son tan así como únicas y que no se pueden replicar como específicamente para que pase por el cariz del método científico, lo que sí hay es ver si estas terapias humanistas son eficaces o no. Y eso se ve como ya al final, como que con la persona que ya entró con un psicólogo humanista, se ve si la terapia le ayudó o no le ayudó en su proceso, en su objetivo de consulta. Entonces, generalmente ahí lo que se ha visto es que las terapias humanistas en metaanálisis no tienen mucha diferencia con otro tipo de enfoques en el tema de si fue útil o no fue útil con la persona. También ahí Rogers vio, por ejemplo, en un estudio que hizo muy grande, cuáles eran los factores que más importaban para el éxito terapéutico. Y él hablaba de que estos factores eran bastante inespecíficos, o sea que no se pueden como metodologizar, por así decirlo. Y si no se pueden metodologizar, no se pueden basar en evidencia. Entonces, claramente el humanismo se aleja del método científico. Ahí no vemos como el ser humano desde otro enfoque. Por ende, nunca, o sea, es muy difícil que una terapia humanista se pueda como metodologizar de una forma tan rígida para que pueda pasar por un experimento. No sé si respondo tu pregunta, pero eso es lo que puedo decir con esto del método científico, no. Eso, ya, a ver. Sí, respondo brevemente, gracias. Olvidé añadir la parte de la eficacia. Sí, me basta la respuesta. Muchas gracias. Super. Y ahí está Vania, tiene una pregunta. Hola, sí, soy estudiante de educación diferencial en el pedagógico y no, igual quería saber cómo se podría abordar esto como desde la educación. Por ejemplo, yo soy voluntaria en una escuela popular en una toma
Y sí me he dado cuenta mucho de que las niñas se determinan en su vida, como ya saben, como que no se ven en otro contexto más del que están. Claro. No sé cómo, si se entiende la pregunta. Sí, mira, yo te diría que la psicología humanista es un súper buen aporte en el ámbito educativo. Incluso Rogers, que principalmente la terapia de Rogers se ocupa en los colegios, el counseling, que se le dice, la consejería. Y generalmente cuando se contrata un psicólogo en colegios es para que haga consejería. Y la consejería se basa en principios humanistas. O sea, hay muchos profes que se les forma en el counseling, que justamente esto de darle un espacio al niño, a la niña o al adolescente que busque una manera de ver qué es lo mejor para él, como que uno le va dando herramientas para que se conozca más a sí mismo y no dirigirle a ciertas como, o podrían ser ideologías o teorías o lo que yo creo, mis propias moralidades o principios de lo que yo creo que es mejor, sino que el counseling se basa principalmente en que este ser humano sea capaz de ver toda la variedad de cosas que alcancen sus ojos y que él pueda elegir desde lo que es posible para él elegir. Y si no tiene la capacidad para lograr eso que quiere, que también pueda ver en dónde puede pedir ayuda, en dónde puede pedir quizás hacer pasos antes. Y yo creo que eso puede ayudar mucho en el tema de los lugares que están en ambientes de escasos recursos, porque generalmente, ¿qué vemos? Que estos chicos que tienen escasos recursos y están en lugares que su educación no es la mejor, lamentablemente en nuestro país se hace diferencia en la calidad de educación por su situación económica. Entonces, ¿qué generalmente pasa? El chico o la chica se frustra y ahí queda. Se queda molesto, fracasa y queda frustrado, queda amargado. Entonces, para evitar eso, muchas veces el counseling te ayuda a ver, oye, ya, sí, no puedes lograr esto, pero ¿qué sí está en tu control? ¿Qué sí pasos puedes hacer para construir un sentido de vida que te haga feliz? Que quizás no va a ser el que tenía ahí tú al principio. Cuando somos chicos somos súper idealistas también, de que nos creamos así como que creemos que a los 30 vamos a tener la vida resuelta y yo tengo 33 y cada día la tengo menos resuelta. Entonces, nos ayuda mucho este tipo de ejercicio de aprender cómo a mirarnos, a ver qué sentimos, qué necesitamos en el presente, para no caer en esto de la idealización y la decepción. Idealización, decepción, que son miradas bastante simplistas muchas veces y muy cognitivas nomás. No abarcan lo que necesito en el presente, que eso es más contextual. Eso te puedo decir. Gracias. De nada. A ver, bien acá. Ya, María Carolina, dime nomás. Hola, buenas noches, Camilo. Buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos el conocimiento. Te hablo desde Colombia, Cartagena. Mi pregunta va más relacionada a si existe alguna diferencia. He escuchado como que existe algo llamado la psicología humanista y algo llamado psicología humanista existencial. Me gustaría saber si hay alguna diferencia. También, desde el enfoque humanista, cómo se abordan los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, y los trastornos de personalidad, desde este enfoque. Ya. A ver, voy a ver si puedo decirlo de forma corta lo primero, si no, te dejo con una pregunta nomás para darle espacio a otra persona. La psicología humanista existencial, mira, la psicología humanista tiene hartos nombres y hartos apellidos, dependiendo para dónde se vaya un poco la rama, ¿ya? Generalmente la psicología humanista se basa en la filosofía existencial, pero hay una diferencia que se hizo
principalmente con los psicólogos más existencialistas que tienen que ver con la logoterapia. Los psicólogos logoterapeutas suelen ser un poco más metodológicos y basarse más en los métodos constructivistas, sin perder lo humanista. Y los logoterapeutas incluyen mucho lo que es lo cognitivo, como cómo construyo mi narrativa. Se puede semejar quizá un poquito a las terapias narrativas, por ejemplo. La logoterapia es principalmente, se le llama psicología existencial o logoterapia, y incluso hay algunos logoterapeutas que no les gusta que los reconozcan como humanistas, como que ellos son logoterapeutas o psicólogos existenciales, como así, a secas, sin humanismo. Mientras que el humanismo tiene bastantes semejanzas con la psicología existencial, solamente que no se basa más en estas como principios, en los principios específicos que te acabo de mostrar, más allá de la construcción de una narrativa, del sentido de vida, de todo esto más constructivista que podría ser. Puede haber esa diferencia, pero todo dentro más o menos de lo mismo, que son estas bases humanistas. Hasta el día de hoy hay personas, existen logoterapeutas que no se consideran humanistas, pero generalmente sí se consideran humanistas porque también adquieren toda esta base de principios. Y esto igual tiene que ver mucho con un tema territorial a veces, porque la logoterapia nació en Europa principalmente, y la psicología humanista en Estados Unidos. Entonces se fueron como ahí como un poco creando saberes o formas de ver estos filósofos existenciales con corrientes muy distintas, con culturas distintas. Los estadounidenses son mucho más prácticos, mientras que los europeos son más metodológicos. Y ahí hay muchas diferencias en eso. Como la psicología estadounidense se va más a lo práctico, como ya, ¿qué funciona? ¿Qué sí? ¿Qué esto me sirve o no me sirve? Ya. Mientras que la estadounidense la europea se basa mucho más en estos filósofos existencialistas, en la comprensión de cuál es el camino para llegar al bienestar. Eso te puedo decir, pero hay distintas corrientes, distintas ramitas, y que ahí yo tampoco te puedo decir así como tan claramente. Es como algo bastante subjetivo también, que se va creando con consensos. Eso, fue una respuesta larga, lo siento. Sigamos con Ada. Hola Camilo, muy buenas tardes. Pues primero que nada, pues muchas gracias por la ponencia, la verdad se me hizo muy interesante. Pues te hablo de México, de Baja California, y más que nada me resultó interesante lo que nos comentaba sobre los principios psicológicos, que la autorrealización sí es parte de lo que se tenía como base en lo que es el humanismo, de lo que mencionaba Abraham Maslow, ¿no? Pero, Sí. pues, ajá, pero también me llamó la atención lo que me mencionabas de que no hay tantos pasos como para seguir, como para lo que viene siendo las sesiones. Eso es lo que me surgió la duda, como cuando ves a un paciente en el humanismo, ¿cómo lo estructura de esa forma? Como qué tantas sesiones va a ocupar cada persona, o si ocupa canalizarse a la persona, o si no se puede atender cierta población. Más que nada va por ese lado mi duda. Ya. Mira, desde el humanismo, ahí el psicólogo que quiera dedicarse al humanismo tiene que aprender ahí a tolerar mucho la incertidumbre, porque claro, no tenemos como sesiones como específicas. Hay terapias, por ejemplo, en la sistémica que vienen como las sesiones específicas, así como 8 sesiones o 10 sesiones, ¿cachai? En el humanismo eso es imposible.
es imposible, como decirte cuántas sesiones va a durar, pero sí nos ponemos objetivos, que son objetivos como que se van, lo importante principalmente es la construcción del objetivo, que sea un objetivo primero que tenga que ver con un malestar psicológico y que se explore un poco ya cuál va a ser, qué es lo que me está pasando, qué necesito cambiar, etcétera, y nos basamos en ese objetivo que es una experiencia de malestar. Y cuando la experiencia de malestar termina, entonces decimos que ese objetivo fue solucionado. Pero puede que en la terapia generalmente pase que aparecen otras cosas. O sea, puede llegar por un duelo la persona, su objetivo es hacer el duelo, pero después se da cuenta, oye, ¿sabes qué? No era tanto duelo, o sea, yo era súper dependiente de esta persona, quiero aprender a ser más como, no sufrir tanto si me estoy solo, o sea, ya cambiamos, no es el duelo, es una dependencia, aprender a poner límites, etcétera. Entonces puede ser una caja de sorpresa que nos encontramos con los pacientes. Lo que sí se puede como estructurar es claramente tener claro el objetivo principal y tener claro ahí como algunas eh, eh, como, como ya tenemos claro el objetivo y esto es como tener visible qué cosas tienen que pasar para que veamos que este objetivo se solucionó. Eso sí puede ser bien estructurado, bien claro, conciso, práctico. Y si eso ya termina, decimos que la terapia está bien, si es que no aparece otro tipo de objetivo más adelante. Es súper importante eso en lo particular. Y con lo que me decías de qué tipo de cosas podemos abordar en psicología humanista, eh, podemos abordar de todo, de todo. O sea, el enfoque aquí es la actitud que yo tengo frente a la persona. Hay psicólogos humanistas que hasta trabajan con personas con brotes psicóticos o esquizofrenia, eh, y, y es posible hacerlo, lo que sí, teniendo claro cuáles son los objetivos, a dónde quiero apuntar, etcétera. Entonces, se puede hacer de todo, pero claro, hay que clarificar mucho cuáles van a ser los objetivos. Por ejemplo, alguien hablaba de conducta alimentaria. Aquí podemos trabajar también eso si nos enfocamos claramente en los objetivos humanistas, o sea, conducta alimentaria. Tenemos una persona que está sufriendo de bulimia o anorexia, obesidad, etcétera. Vemos cómo su cuerpo, ahí vemos su cuerpo, o sea, vemos yo como por hambre o como por algo más, porque me estoy mandando a comer, porque estoy quizás o estoy, tengo una idea de cómo debería comer o asocio el comer con mi imagen y eso empiezo a explorar quizás la conducta alimentaria y ahí empiezo a ver que hay hartas como, como distorsiones de lo que es la conducta alimentaria. No como por hambre, como por ansiedad, como para relajarme, como para sentirme más bonita o más bonito, como para no engordar, como para cuando siento culpa, como para autoagredirme, pero no como para comer. Entonces ahí lo podemos ver desde la psicología humanista, empezar a ver todas estas conductas que hay detrás y empezar a ver cómo la persona también se va autorregulando cuando se va dando cuenta de esto. Te lo estoy diciendo así súper resumido, ¿ya? Porque para explicarte eso tendría que hacer un seminario entero solo de eso, para explicar eso. Pero eso, por ahí más o menos va la cosa. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Ya por el tema de tiempo, esa fue la última pregunta. Ahora voy a le voy a dar la palabra a Luis, nuestro encargado de comunicaciones. Camilo, también agradecerte, ¿cierto?, por esta exposición enriquecedora. Hay muchas preguntas que quedaron allí, así que, no sé, fue muy interesante, ¿cierto?, la exposición. Qué bueno. Luis, ¿estarás por allí? Sí, aquí estoy. Hola a todos. Sí, bueno, quedaron varias preguntas, pero va a haber la oportunidad de responderlas. Eso tiene que ver un poquito con la información que les quiero entregar ahora. También contarles cómo va a ser el tema de la entrega de los certificados de participación. Así que quédense muy atentos a la información que ahora les voy a entregar. Tomen capturas de pantalla si es necesario. Así que estoy aquí buscando para poder proyectarles la información.
Muchas gracias también a Camilo por esta tremenda exposición. Hubo mucha participación también ahí en los comentarios. Excelente todo, muchas gracias Camilo. Vamos con la información. Se puede ver, ¿cierto? Se está viendo, espero que sí. Primero contarles, dentro de las buenas noticias, que se nos viene el Congreso Internacional en Psicoterapia Breve que organizamos acá en CESIS Chile, que se desarrollará este 12, 13 y 14 de octubre, y ya tenemos las preventas de inscripciones listas para que ustedes puedan acceder a este tremendo congreso. La preventa tiene un valor especial de 30.000 pesos chilenos, $38 para las personas fuera de Chile, y para aquellos que están estudiantes de pregrado, el valor de la preventa queda en 20.000 pesos o $26. Hay grandes exponentes, está ahí el doctor Felipe García, Erika Rodríguez, Marcelo Severio, la doctora Luz de Lourdes, y muchos más que ya le vamos a estar mencionando muy pronto a través de nuestras redes sociales, así que si tienen interés en este congreso, pueden escanear el código QR y enterarse más, tener más información, también hacer su inscripción en este congreso. Pasamos a la siguiente información. Tenemos por acá el curso que va a dictar precisamente Camila Aguilera, que va a seguir la corriente del humanismo para a todos aquellos que quedaron con dudas. Está la posibilidad de ser respondidas estas preguntas en este curso online que vamos a desarrollar el próximo 7 y 8 de julio, que se llama La persona del terapeuta, aportes para la intervención y el autocuidado. Contarles de que nosotros tenemos la promoción CyberCesis. Sí, dígame. Perdón, soy yo. No Dime, sé si cambiaste la imagen o no, pero no sigue sé, la ¿no del está Congreso. saliendo en pantalla? No, sigue la del Congreso. A ver. Me dices ahí si se ve. ¿Nada ¿Aún todavía? no? A ver, vamos a revisar qué pudo haber ocurrido. Aquí, dame un segundito. Pero ya viene la información. A ver. Pero bueno, está bueno, interesante lo que les iba a contar del curso que va a impartir Camilo muy pronto, así que quédense ahí mientras arreglamos esto para que puedan ver la información. Voy a compartirla directamente desde acá. Ahí yo creo que se va a ver bien. Ahora sí. Ahora sí. Estás viendo tu pantalla. Ahí está. Súper bien. Y ahí está precisamente la información que le está entregando, que es este curso de Camilo Aguilera, que va a ser el próximo 7 y 8 de julio. La persona del terapeuta, aportes para la intervención y el autocuidado, que como mencionaba, sigue la corriente del humanismo. Y tenemos la promoción CyberCesis, que terminaba hoy, pero sorpresa para todos, se va a extender hasta este domingo, así que van a poder acceder al valor especial de 23.990 pesos o $31 para las personas que son del extranjero. El precio normal es de 30.000 o $38, así que hasta el domingo va a estar con este valor especial para que desde ya puedan inscribirse. Tienen que nada más ahí escanear el código QR o en los comentarios Sol va a compartir ahí el enlace de la información que yo les estoy entregando para que lo vean. Así que imperdible, solo hasta el domingo este valor especial para que vayan a comprar e inscribirse ahí al curso con descuento. Y ahora sí, la información que estábamos esperando también, el certificado de participación. Aquí está el código QR que ya pueden escanear. Si lo escanean, les va a aparecer ahí un formulario de Google Forms donde tienen que completar su nombre y su correo. El nombre, el mismo que ustedes quieren que aparezca en el certificado, y les va a llegar a su correo el certificado como tal. Es muy importante esto que está apareciendo ahí también en pantalla, que la plataforma solo permite el envío de 400 certificados en un periodo de 24 horas, así que si no lo pueden obtener hoy porque se ocuparon estos cupos, deben volver a intentarlo mañana, más o menos en este mismo horario, o sea, 24 horas. Así que lo repetimos nuevamente, si no pueden recibir hoy su certificado, vuelvan a completar el formulario mañana y les va a llegar sí o sí. Así que nadie se va a quedar fuera sin obtener su certificado. Así... Sí, yo quería preguntar acerca de por Sí, ejemplo, dígame. yo en este caso para asistir a este seminario puse otro correo distinto al que tengo por lo general en la cuenta. ¿Eso afecta a la hora de, ¿cómo se llama esto?, rellenar el formulario de Google o algo así? No, no hay problema, no hay ningún problema. Tienen que completar ahí con el correo que quieren que les llegue el certificado de participación. Entiendo. Sí, sí.
Así que, bueno, Están eso, muchas gracias. preguntando en el chat sí, si Sí. el Congreso desde qué año está dirigido para los estudiantes. Desde el primer año, no hay límite. Hay ponencias de todo tipo, ya estamos trabajando en la programación, así que está bastante interesante. Así que no hay límite para aquello. Les va a ser muy útil. Mostrar se puede hacer así. El curso, todos los cursos en CECIT, ¿cierto? Tienen la modalidad sincrónico y sincrónico, ¿ya? Quedan 60 días las clases grabadas, por si acaso. Así que, no sé, y si no estoy estudiando de pregrado, no sé si no soy estudiante de pregrado, no sé a qué te refieres allí. Soy estudiante de posgrado también. Luis. Para el Congreso, me imagino, ¿no? El Sí. Congreso, bueno, sí, la verdad es que para esto se va a verificar cada certificado de alumno regular que les va a pedir ahí la plataforma, por ende, tienen que ser alumnos de pregrado. La promoción es precisamente para alumnos de pregrado. Alumnos ya egresados ya tienen que pagar el valor general. También otra cosita importante que quería mencionar son las personas que nos ven desde otras partes de Latinoamérica, de fuera de Chile, pueden comprar sin problema a través de PayPal. Tienen que cambiar netamente ahí en la página la opción a dólares, que los valores le aparezcan en dólares, y procesar su compra con PayPal, con tarjeta de crédito o débito, y ahí PayPal les va a hacer la conversión a su moneda local. Así que no hay ningún problema si alguien del extranjero quiere inscribirse al Congreso o al próximo curso de Camilo. Francisca tiene ahí una pregunta, una manito. Sí, es con respecto al Congreso, porque ya lo había visto en la página y aparece que está dirigida a estudiantes desde quinto año. ¿Es excluyente? Yo soy de tercer año. No, como dije, no es necesario, pero en su mayoría de los temas que se abordan hay ciertos conceptos que ya, cierto, algunos deberían de tener, pero no es limitante, ¿cierto? Un congreso que va a aportar desde diferentes áreas, ¿cierto? Desde diferentes temas. Puede que si estás, por ejemplo, en primero o en segundo año, que es un poco como perdida con los conceptos, sí, pero claro, no es limitante, no es No en es ese sentido excluyente. excluyente. Ajá. Súper, estoy muy interesada. Sí. Contarles que ese valor de Muchas gracias. preventa también es hasta el día domingo. También el domingo termina la preventa del Congreso, así que si quieren aprovechar el valor promocional, tienen que inscribirse hasta este domingo a ese valor. Luego ya pasa a los valores normales. Aquí preguntan si entregarán certificado o algo en el Congreso. Sí, se va a entregar un certificado, ¿cierto?, de participación por el Congreso. Recordar que son 3 días, van a haber actividades paralelas, así que más de 40 expositores, con ponencias también si alguien está interesado en presentar su investigación. También hay una convocatoria para las ponencias y van a tener su espacio. El Congreso es online, así que desde cualquier parte nos pueden asistir al Congreso. Esta charla sí está quedando grabada. ¿Qué más? Y cierto, el certificado del Congreso, y van a realizarse talleres, ¿ya? Y personas que se inscriban a estos talleres van a tener otro tipo de certificado por asistencia a talleres. Más información, cierto, atenta a nuestras redes sociales. ¿Puedo hacer una consulta? Último. Sí. Hola, soy Georgette. Mire, al enviar la solicitud del certificado siempre aparece el puntaje. La verdad que nunca aparezco con ningún puntaje. Yo no sé, ¿cómo se obtienen los puntajes? ¿Cómo se obtienen los puntos? Sí, no, al emitir certificado dice ahí una opción de puntaje, pero la verdad es que eso lo da por defecto la plataforma. No es que les vaya a aparecer alguna nota, alguna calificación o algo. Simplemente usted tiene que netamente ingresar ahí su nombre, su correo y solicitar el certificado y le va a llegar. Pero si esa parte del puntaje que arroja ahí es algo que sale por defecto en la plataforma, pero no le va a influir en nada al obtener el certificado. Ya. No depende de que si uno participe en las preguntas. No, para nada, no hay ninguna siempre alcanzamos calificación a que lo inscriba. participar todos en las preguntas. Sí, ya. pero es eso. Gracias. No, Muchas gracias por preguntar. Gracias a todos los que se han quedado hasta este momento. Sí. ¿Se escucha? Sí, vamos con la última, Solcito, porque ya, estamos sí, es que algo técnico, porque mi computador con Zoom se echa a perder y ahora solamente puedo hablar y no puedo acceder al QR por mi celular.
entonces no sé cómo podría ingresar Sí. al obtener el certificado. Qué bien que lo consultas porque vamos a enviar mañana, durante el transcurso de la mañana, un correo que va a incluir la información a todos los que participaron, solamente los que se conectaron, que les va a llegar la información de la obtención del certificado, también información un poquito sobre el curso de Camilo que ya pronto que vamos a iniciar en julio, así que toda esa información, de lo último que les acabo de explicar, les va a llegar por correo también, así que ahí van a tener también el acceso a la obtención del certificado, si es que no alcanzaron a tomar captura o anotar el enlace ahora. Ah, bueno, ya, perfecto. Gracias. Súper. Muchas gracias a todos, entonces, que tengan una muy buena noche, que logren descansar, así que muchas gracias por asistir a los seminarios en CECIT. Nos estamos encontrando mañana, también tenemos otro, así que atento igual a nuestras redes sociales. Buenas noches. Esperamos mañana. Chao, chao. Chao, Sol. Y chao. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.